Continuamos. Vamos con un tema de candente actualidad que a mí me está empezando, bueno, que ya me apasiona y a que muchos de vosotros os va a tocar de lejos, pero que os toca de cerca casi seguro a nivel personal y dentro de poco esperemos que a todos los que estamos aquí que nos dedicamos al derecho nos toque también a nivel profesional, aunque a Kepa ya le toca, pero bueno, os voy a presentar, aunque ya lo he nombrado. En un principio voy a presentar a don Rafael Comino, que también, bueno, aparte de también amigo, esto va a parecer, dice, Jesús ha traído aquí a todos sus amigos. Y subvencionado, no. En realidad es que me llevo bien con todos. Y yo, pues tengo el nivel de la amistad pues muy cercano y para mí son amigos todos. Porque además me jacto de que lo son. Rafael Comino es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, es especializado en Derecho Deportivo y es asesor jurídico deportivo y representante de deportistas. Presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo entre abril de 2013 y 2016. Y profesor de Legislación y Administración del Deporte de la Universidad de Gales. Desde el curso 2014-2015. También es profesor en diferentes másteres y cursos de Derecho Deportivo y es ponente asistente en numerosos congresos y jornadas de Derecho Deportivo y yo le agradezco muchísimo que esté aquí, como a todos los ponentes, pero se lo agradezco mucho porque perdimos el contacto un tiempo, pero no porque dejara de ser mi amigo, ni mucho menos, sino por un tema mío personal y hemos retomado y la verdad que es un fenómeno, es una gran persona y un súper profesional. Seguimos con Kepa Larumbe. Siento deciros que también es mi amigo. No porque lo sienta, ni mucho menos. Él es abogado, especialista en Derecho Deportivo, del despacho BDO, y es abogado especialista también en eSport, que es de lo que vamos a hablar en esta mesa. Es exdirector jurídico de la Real Federación Española de Fútbol, ahí queda eso, y miembro árbitro del TAS. Es decir, con todo el respeto a todos los compañeros que están aquí, top. Como dijimos en el coche de María, cúspide, pues otra cúspide. En realidad lo que hemos juntado en Gaolín ha sido una cordillera de cúspides, todos vosotros. Sigo, Javier Ramos, también mi amigo, mi compañero de trabajo también. Gracias a él soy profesor de emprendimiento y orientación laboral en la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital que él dirige en EBAT. Él es titulado en turismo, tiene unas siglas que nunca me aprende, me lo dice 1000 veces. DEAT. Y es el CEO de una empresa que se llama Kaiju Entertainment, Kaiju Games, son varias empresas. Y antes de seguir con la mesa, que vamos a hablar de los eSports y el mundo del deporte, que tiene mucho que hablar y mucho que discutir, os queríamos aprovechar la confianza porque yo quiero mostraros algo que se hace en Málaga, algo que hace Javier, que empujamos los que estamos con él para que se haga. Yo me subí al carro hace poco y estoy súper contento y os vamos a poner un par de vídeos muy cortitos para que veáis esto, aunque no lo creáis, se hace en Málaga. Hola, soy Enerran. Hoy empiezo en el Campus Tecnológico EBAT. Acompañadme para descubrirlo. Estamos en Teatinos, en Málaga, con más de 8.000 metros cuadrados dedicados a la formación, emprendimiento, salud y deporte. Un centro único en España donde se une presente y futuro de la industria de los videojuegos. EBAT Formación es la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital. En ella se forman profesionales de todas las ramas de la creación del videojuego, una formación basada en Learning by Doing, aprender haciendo. Su gran oferta formativa comprende desde los más peques con EBAT Kids, donde comienzan su camino en el arte digital y programación. Los ciclos formativos en creación de videojuegos, una formación de 2 años con prácticas laborales donde se convierten en profesionales de alta cualificación.
Para finalizar, EVAD cuenta con másteres en todas las áreas para convertir a los estudiantes en auténticos expertos. Contamos con la última tecnología para los alumnos, como este plató profesional donde realizar eventos online en realidad virtual. EVAD es uno de los 3 únicos centros de Europa que dispone de esta tecnología. Cuentan con el apoyo de Sony PlayStation, siendo el primer centro de Andalucía PlayStation First, además de ser sede Games Camp de PlayStation Talents, el prestigioso programa de aceleración de PlayStation Iberia, situado en la fábrica del videojuego, donde están las oficinas de Kaifu Games. Un estudio de desarrollo de videojuegos especializado en Serious Games, videojuegos orientados al aprendizaje y la diversión, con más de 20 años de experiencia con proyectos para empresas como Radio Televisión Española, Activision y Bandai Namco, entre muchas otras. Kaifu Entertainment es una empresa dedicada a las nuevas tecnologías, cultura y el entretenimiento. Sus eventos los disfrutan más de 100.000 personas cada año, como Gamepolis o FreakCon. Y ahora me apetece entrenar, y qué mejor que hacerlo con Nexolive, un centro de salud y entrenamiento que apuesta por ayudarte a crear un estilo de vida saludable. Y para acompañarlo, disfruta del restaurante Wayu Garden, dentro de las mismas instalaciones. Campus Tecnológico EVAD es un lugar único en nuestro país para hacer tus sueños realidad. ¿Vienes? Y ahora que lo ha nombrado dentro del vídeo, os tengo que contar mi experiencia personal, porque yo desconocía el mundo del videojuego creo que fue hace 5 años, cuando fui el primer Gamepolis, 6 años. Y 6 años, sí. Y conocí a Javier en un evento de emprendedores y me invitó a este evento y deciros que aluciné. O sea, aluciné porque vi la dimensión y claro, los abogados tenemos un problema, que nos nombren algo con mucha gente y lo vemos dinerito por todos los sitios y cuando hay dinerito hay que regularlo y cuando hay que regularlo hay que gestionar y trabajar y cobrarlo. Entonces dijimos, madre mía, yo dije, madre mía, ¿qué es esto? Y esto es Gamepolis. ¿Son cuántas ediciones ya, Javi? 8 ediciones y os lo vamos a enseñar para que veáis que esto se hace en Málaga y es, lo siento, soy parte de la familia, es brutal. Estoy haciendo un poco de spam, pero es así.
Mucho silencio. Esto nos sirve de introducción brutal y no solamente porque yo quiera hacer personalmente publicidad del sitio donde desarrollo una labor como formador y porque sean amigos míos, sino porque nos sirve de introducción para ver la dimensión que tiene el sector de los videojuegos y el sector de los eSports. Entonces, en un principio, a mí me gustaría que Javier nos diferenciara eso de videojuegos y de eSports, porque no es lo mismo. Yo lo aprendí hace poco, pero no es lo mismo videojuegos que eSports. Por introducir un poco y después ya entraremos en polémica con todo, que yo entiendo que uno defenderá una postura y otro otra y así se creará un debate bastante dinámico. Javi, ¿qué es lo mismo eSport que videojuegos? Bueno, antes de nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Jesús, mi amigo Jesús, por supuesto. Doy fe. Y sobre todo también, pues bueno, a la universidad, a la fundación de la universidad y, bueno, y por estar aquí en este entorno tan ideal. En un entorno también que yo me siento, bueno, un poco fuera de lo normal, estar rodeado de abogados, así que creo que todo esto va a ser también bastante interesante y a mí lo que me gustaría es que debatamos, como bien has dicho. Para empezar, muchas veces se desconoce los eSports, los eSports, que es lo que son, ¿no? Y muchas veces pues se piensa que son, se equivoca y se confunde que siendo la misma industria. Y para nada es así. Y aunque los eSports se utilicen videojuegos, no tiene nada que ver la industria de los videojuegos con la industria de los eSports. Tienen distintos patrocinadores, tienen distintos interlocutores, tienen distinto idioma incluso, pero bueno, pero evidentemente van un poco de la mano. Eso es una cosa que cuando tú te sientas con algún político y se lo explica y demás, pues bueno, pues la verdad es que y la gente que no conoce y que no es del sector, pues le choca bastante. Pero nosotros, por ejemplo, que somos del sector y que nos consideramos del sector de los eSports, porque bueno, hacemos de las primeras competiciones que se han hecho aquí en España y también somos desarrolladores de videojuegos, somos de la industria del videojuego, desde la parte de desarrollo y formativa, pues no tienen nada que ver y son lenguajes totalmente distintos. E incluso marcas que comparten las dos no tienen nada que ver y tienen un lenguaje totalmente distinto. Otro dato también que me gustaría exponeros. También, bueno, os recomiendo que si queréis entrar en esta industria y ver un poco más y estudiar números, datos y demás, que entréis en AEBI, en la Asociación Española del Videojuego, que, bueno, que nosotros pertenecemos a AEBI, es una institución bastante respaldada por toda la industria del desarrollo del videojuego y sobre todo también año vista, un año atrás, 2 años, pues han empezado también a tomar un papel importante en la industria de los eSports. Y realmente, cuando vemos números globales de impacto, números globales de lo que es la industria de los videojuegos, si cogemos la industria de los eSports, lo que generan es casi un 1% de lo que está generando actualmente la industria de los videojuegos. Otra separación y otro punto de vista dentro de lo que es la industria de los eSports y la industria de los videojuegos. A mí, para empezar, lo que me gustaría es, si pensáis en la mesa, pues que los eSports están considerados un deporte o se van a considerar un deporte y ahí os dejo esa pregunta o ese debate, porque yo creo que ahí podemos empezar a establecer una visión, que a mí me gustaría también, después de escuchar a vosotros, me gustaría dar mi visión de lo que son los eSports y quiénes son la maquinaria que está detrás y si realmente tiene sentido que se considere deporte o no se considere deporte. Javier, la pregunta que yo quería hacer después de su intervención era esa. Claro, por eso es el CEO de la compañía, porque se adelanta. La eterna pregunta, Rafa. La eterna pregunta. Rafa es una de las personas que, bueno, en el Consejo en el Congreso de la Abogacía ya hizo una intervención sobre eSport y la verdad que nos nutrimos de sus conocimientos porque es uno de los primeros que ha empezado a estudiar esto. Entonces, yo creo que la postura de Javi va a ser que los eSports no son un deporte y yo intuyo, pero vamos a ver, vamos a preguntarle a Rafa si los eSports son un deporte o no son un deporte y más o menos un pequeño esquema porque tenemos 1 hora y media para debatir y no queremos que sentencie y digas tú, sí o no.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecerte por tu parte, amigo Jesús, pues que hayas hecho que yo esté hoy aquí, aunque no te ha costado mucho trabajo, por la amistad y porque vengo muy cerquita de ahí de Arroyo de Amiel, con lo que respecta a mí no te marques muchos méritos. El mérito, sobre todo, es con los que vienen desde muy lejos, ¿no? Bueno, en mi caso, como ya habéis oído en la presentación, soy abogado. Mi acercamiento a los eSports es por mi preocupación o por mi sensibilización de analizar este fenómeno y analizarlo, pues desde luego desde el punto de vista jurídico, que es el que me interesa. A la pregunta si son eSports, pues ya podemos terminar y ya nos podemos ir todos. Claro, Ahora por mismo supuesto. no. Perdón, si son deportes los eSports ahora mismo, pues evidentemente no lo son y ya nos podríamos ir todos. Lo van a hacer, que es probablemente el título de la mesa, el camino hacia el deporte. Pues nos tendríamos que plantear muchas incógnitas. Vamos a ver, voy a intentar esquematizarlas para que sean objeto de debate y el resto de miembros de la mesa puedan intervenir. Vamos a ver. Lo primero que nos tendríamos que plantear si actualmente los eSports tienen una regulación suficiente con la regulación genérica que tiene, o sería necesario que se afrontara una regulación sectorial específica, como han hecho países cercanos como Francia, que han regulado la organización de las competiciones y el régimen laboral de los participantes que practican eSports. Eso sería una primera pregunta, ¿regulación general o regulación específica? La siguiente cuestión es si los eSports a fecha de hoy, teniendo en cuenta que es un fenómeno reciente y de muy poco recorrido, aunque ya la industria esté avanzada y ya tenga cierto recorrido, está suficiente madura para considerarla deporte y que se afronte su regulación como tal. Ese sería otro planteamiento que nos tendríamos que hacer. El siguiente planteamiento probablemente es si queremos regularlo como deporte, si reúnen todas las características que cualquier modalidad deportiva reúne para ser considerado una modalidad deportiva. Como todos sabéis, ahora vivimos en una sociedad que no paran de aparecer actividades físicas como si el kitesurf, como si, en fin, infinidad de actividades que se debate si son deportes, si no son deportes. Los eSports posiblemente estén también encuadrados desde el punto de vista jurídico en ese debate. También tendríamos que analizar si lo consideramos modalidad deportiva, si es una única modalidad deportiva, si son varias modalidades deportivas o si dentro de cada modalidad deportiva son especialidades deportivas, ¿no? Porque, como muy bien ha dicho Javier, ya ha hecho una importante diferenciación, pero es que dentro de los eSports podremos analizar los diferentes programas, etcétera, etcétera. Y me refiero, para decirlo muy gráficamente, por ejemplo, el atletismo, modalidad deportiva, especialidades, los saltos, las carreras y los lanzamientos. Pues los eSports, si lo trasladamos esto a los eSports, pues también se pueden hacer importantes diferenciaciones, sobre todo Javier, que es conocedor de los programas y de los juegos, pues las podría hacer mucho mejor que yo. Y otro problema que también tendríamos que analizar, si son pocos los que ya he apuntado, es que en España tenemos 17 leyes del deporte, 17 regulaciones deportivas en España, más la nacional, con lo cual nos podríamos encontrar que en ciertas comunidades autónomas sean reconocidas como modalidad deportiva y en otras, la de justo al lado, pues no sea reconocida como modalidad deportiva, como de hecho ya hay en alguna otra comunidad autónoma, por ejemplo con el fútbol sala y con alguna otra modalidad deportiva. Bien, es cierto que una vez que se está dentro del modelo deportivo hay una uniformidad, todos seguimos o se sigue el modelo piramidal deportivo estructurado en federaciones, etcétera, etcétera. En fin, como
acabáis de comprobar, he acabado de dar muchas o importantes pinceladas para analizar si los eSports tienen encaje dentro de lo que es el concepto de deporte que todos conocemos, que también podríamos entrar a analizar, que también podemos encontrar tantas definiciones como autores o textos normativos, etcétera, etcétera. Bien, no quiero monopolizar el tema y doy paso a... Cuando decía que Rafael Comino es una voz muy autorizada de los eSports, aquí está el ejemplo. O sea, aquí está el ejemplo. Podría quedarse aquí y llevarlo todo y pegarnos 3 días hablando de los eSports. Yo quiero lanzarle a Kepa una de lo que ha comentado Rafa con el tema de la regulación. Sabemos que la ley reacciona después de que ocurran las cosas. O sea, no sé, es raro que se adelanten a cualquier situación que le ocurra a la gente. Entonces, como decía Rafa y como Javier ha dicho también, los eSports han llegado, pero no sabemos cómo se regula. Sabemos que en Corea, en Estados Unidos están reconocidos como deportistas profesionales, pero en España, y corrígeme si me equivoco, que lo he lanzado un poco al aire, y existe regulación, sabemos cómo funciona, ilústranos un poco porque... Bueno, muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. No, bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación también a la Universidad de Málaga y a la Fundación de la Universidad y bueno, decirte que te debo una cena después de la presentación. Bueno, que yo has hecho, claro, eso me acabo de enterar ahora mismo, vaya. porque claro, con semejante presentación, pues ahora el problema es que no va a haber más que decepciones después de mi intervención, ¿no? Tengo que decir que, en primer lugar, que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho, Rafael. Creo que es decir, no estamos ahora mismo en posición de contestar si los eSports son deporte o no. Yo, por lo que yo he hablado con la gente del sector, ellos se desmarcan de esa definición. Lo que pasa que hay un problema de base. Es que ¿por qué le llamaron deportes electrónicos, ¿no? Y no le llamaron, por ejemplo, competiciones electrónicas o incluso juegos electrónicos o campeonatos electrónicos, campeonatos de videojuegos o lo que sea. Bueno, es simplemente la definición, evidentemente, o el nombre que se da, la terminología no hace no le da la naturaleza, ¿no? a lo que es el fenómeno de las competiciones de videojuegos. Y la segunda pregunta sería, ¿qué es deporte? ¿Qué es deporte? ¿Alguien sabe decirme qué es deporte? ¿El ajedrez es un deporte? Pues en principio sí, pues está reconocido como modalidad deportiva, hay una federación de ajedrez, etcétera, etcétera, y se rige por las mismas normas de deporte. Pero alguien te podrá decir no, porque no hay una actividad física, no hay un esfuerzo, etcétera. Lo mismo te puede pasar, igual un poco menos, con la petanca o con otros. Y aquí te pueden decir lo mismo, no, mire, es que no cumple con los requisitos de la actividad física, el esfuerzo cualquiera. Eso lo puede decir alguien que no lo conoce. Cualquiera que conoce y ha visto algún campeonato, etcétera, ve que los jugadores sí que tienen un esfuerzo, necesitan una preparación física, mental, hay por supuesto una estrategia cuando se juega, depende ya del tipo de juego, del tipo de videojuego en el que estemos, ¿no? Y luego, pues está lo que decía Rafa también de que depende dónde, pues en Madrid puede ser reconocido como una modalidad deportiva, porque igual Madrid, pues quiere impulsar los eSports y demás, pero igual en Andalucía no, ¿no? Y te puede pasar así con los diferentes sitios, incluso con diferentes países. Por lo tanto, la respuesta es complicada. Yo lo enfocaría más, y perdona Jesús, ahora me voy a lo que me has preguntado, que me tendrás que recordar lo que es. Yo me iría más a si los eSports o las competiciones de videojuegos pueden aprender algo de la organización o de la regulación del deporte, ¿no? Porque muchos de los problemas que surgen es porque no existe regulación, y un problema puede ser, por ejemplo, que un jugador de eSports que juega en una determinada liga, en un determinado equipo, rescinda su contrato laboral con ese equipo y se vaya a jugar con el competidor en medio de la competición o, por ejemplo, antes de que se juegue la final. Eso, salvo que haya un reglamento de competición que te lo evite, lo vas a poder hacer. El problema es que si lo llevas a la jurisdicción laboral, seguramente te van a tumbar ese reglamento, porque al no estar amparado, digamos, por la regulación del deporte, que sí que te permite una especificidad, pues no lo vas a poder hacer. Y el juez laboral
lo que va a decir es, no, este señor tiene libertad de trabajar donde quiera. O, ¿por qué no?, que puedas jugar en 2 equipos a la vez, ¿no? Salvo que tengas una cláusula de no competencia, etcétera, pues en principio lo podrías hacer. O que puedas jugar a League of Legends y al mismo tiempo puedas ser jugador de FIFA, por ejemplo. Los jugadores hoy en día están muy especializados en un mismo videojuego, pero son cosas que se podrían dar. O que un jugador sea sancionado por amañar un partido en Corea, donde ha habido bastantes casos, y pues se vaya a jugar a otra liga en Francia o en España. Pues eso te puede pasar. Eso, por ejemplo, en fútbol no sucede, y en otros deportes tampoco sucede. ¿Por qué? Porque hay una estructura unificada dentro de lo que es la pirámide estructural del deporte, según la cual cuando uno es sancionado por una federación nacional, depende del tipo de infracción que haya cometido, pues esa sanción, digamos, que se extiende al ámbito internacional. Aquí, como no tenemos, digamos, una cabeza, una gran federación internacional o una organización internacional que agrupa a todos los esports, es complicado. Son cosas que se podrían aprender, y que de hecho, pues el fútbol organizado, por poner, digamos, el deporte mayoritario, cuando empezó, pues no tenía estas regulaciones. En Inglaterra, cuando empieza el fútbol organizado, ellos jugaban la primera competición que organizaron fue la FA Cup, la Copa Inglesa, y eran eliminatorias. ¿Qué pasaba? Que cuando a un equipo lo eliminaban no volvía a jugar en todo el año, y los mejores jugadores se iban a jugar con otros equipos que seguían en la competición. Y entonces los ingleses, que inventaron esto, dijeron, no, vamos a ver, necesitamos una competición donde juguemos durante todo el año, y número 2, necesitamos unas reglas que protejan un poco la competitividad y la integridad de la competición. Y además, en los esports, digamos que a diferencia, porque digamos que los rasgos son muy parecidos a los deportes, es decir, tenemos organizadores de competiciones, tenemos jugadores, tenemos entrenadores, tenemos patrocinadores, tenemos aficionados, como hemos visto en el vídeo, etcétera, etcétera. Pero en los esports hay un elemento que no está en el deporte, que es el publisher, que es el desarrollador del videojuego, que es, para los que no estéis familiarizados, el dueño del balón. Es el dueño del balón. Y ahora mismo, la competición, digamos, el videojuego más popular en materia de competición es League of Legends, que lo desarrolla una empresa que se llama Riot, y el día de mañana Riot decide no seguir con el videojuego y se acabó ese juego. Se acabó League of Legends. O decide no dar la licencia para que esa competición se juegue en España, pues porque no le interesa o por lo que sea. Entonces, ahí tenemos un señor o una empresa que es el dueño del balón, y que en un momento dado puede decir, pues señores, el balón me lo llevo a casa y aquí no juega nadie más. O cambia el videojuego y deja de tener afición. Es decir, el fútbol, por ejemplo, no va a dejar de tener afición, por mucho que nos cambien las normas de arbitraje, el VAR, las manos, si son manos, si no son manos, etc. La gente va a seguir apostando por el fútbol, y va a seguir siendo el fútbol, salvo que el día de mañana lo cambien y en vez de porterías las porterías en vez de rectangulares sean redondas, y ¿no? Haya cambios que no pueden ser. Pero aquí tenemos un elemento, tenemos, digamos, una figura que es la más importante, porque es el que crea el videojuego, que en un momento dado puede decidir cortar. Y además ese es el que pone las condiciones. Es decir, aquí cómo funciona es que el desarrollador del videojuego otorga una licencia a una empresa, por ejemplo en España, para que organice competiciones de eSports en España. Pero no, normalmente, aquí hay desarrolladores más intervencionistas y otros menos intervencionistas, normalmente ponen unas condiciones. Oiga, pues esta competición tiene que ser una liga abierta, o tiene que ser una liga cerrada, tiene que haber un mínimo de X equipos. Quiero que la edad mínima de los jugadores para participar sea 16 años. No quiero chavales de 12 años jugando aquí porque me da mala imagen. Quiero que los sponsors que usted busque para la competición no puedan ser ni de bebidas alcohólicas, ni de contenidos... ¿Apuestas? Sí, exacto, apuestas, etcétera, etcétera. Es decir, pone una serie de condiciones. Por lo tanto, tenemos ahí cuestiones que se nos escapan digamos, de lo que es la regulación habitual, la regulación normal del deporte, ¿no? Y ya contestando, Jesús, a tu pregunta, ¿hay regulación? No hay regulación. La gran pregunta es si se necesita o no se necesita una regulación, es decir, necesitamos un estatuto particular para los jugadores de eSports, podríamos aplicar el 1006.
nos da el Estatuto de los Trabajadores soluciones suficientes para regular la figura de los jugadores de eSports. Bueno, tener una ley del deporte, 250 disposiciones de desarrollo de la ley del deporte, etcétera. Pero en Inglaterra no hay ley del deporte. Y el sistema lo inventaron ellos y no tienen ley del deporte. Entonces, bueno, aquí ya depende la cultura, digamos, la cultura jurídica de cada lugar, pues nos dirá. Yo me imagino que aquí tenderemos a, creo que, vamos, por lo que yo tengo conocimiento, hubo unas reuniones, creo que fue poco después del verano, no tengo conocimiento que haya ido a más, pero al final también es muy difícil regularlo por todos estos condicionantes que tiene y que luego pues cada eSports, cada competición deportiva pues es diferente, ¿no? No es lo mismo una competición de League of Legends o una competición de FIFA, porque lo que tampoco podemos pensar es, como hablamos de deportes electrónicos, que todo es el FIFA, ¿no? El Pro Evolution. De hecho, es lo menos. Lo más son otros deportes, bueno, otras competiciones, digamos, pues normalmente de estrategia, de batallas, de peleas, etcétera. Pues es un poco mi intervención inicial. Tomar nota, así que, Bueno, yo creo que habéis hecho un resumen de lujo. Se ve que sois unos estudiosos del tema y lo conocéis perfectamente. Yo tenía que apuntado también algo que lo que has comentado, que la palabra fútbol, ¿de quién es? ¿Quién tiene ese derecho? Fútbol. Hacer fútbol, jugar al fútbol. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene esa palabra? Nadie, ¿no? Ese es el problema que has comentado. Los juegos de eSports sí que tienen propietarios, sí que tienen dueños. Lo que has comentado perfectamente. League of Legends es Riot del dueño, es el publisher, es el que decide. Entonces, la palabra eSport no significa, la terminología no significa juegos de deportes electrónicos, ¿no? A lo que menos se juegan o los menos potentes a nivel mundial son juegos que estén vinculados al deporte. Hay un deporte, hay un juego que es el FIFA, que está considerado también un deporte electrónico, un eSport, pero es porque ha sido la audiencia el que lo ha llevado al nivel de eSport. Y evidentemente son los publicadores los que van a decidir qué es lo que se hace con ese juego o qué no se hace. Y tiene todo el sentido. Yo realmente estoy en la situación pensando que también soy desarrollador de videojuegos, porque un videojuego que ha desarrollado una compañía, que ha invertido en una compañía, que lo ha llevado al éxito, va a venir otro órgano independiente y lo va a regular de cualquier forma. No tiene sentido. Las normas las tiene que poner la empresa. Evidentemente después todo tiene que tener una transparencia legal y demás, como una SL, como cualquier otra SL. Y evidentemente yo abogo por eso 100%. Que hay que regularlo, pero no intrusivamente, como se quiere hacer. Se quiere hacer de una forma intrusiva porque realmente es lo que tú has dicho antes, dinero. Todo lo que mueve esto es un interés también económico, pero las marcas y los publicadores son los dueños de los productos. Entonces ahí van a tener una guerra y van a tener una lucha de poder que no van a ganar. Va a ser el publicador el que va a decir y el que va a poner sus normas, cómo se juega, cómo no se juega, cómo se compite y cómo no se compite. Una licencia que van a tener que pagar quien quiera hacer esa competición electrónica, quien quiera participar, quien no quiera participar, y punto. Pero es que tiene todo el sentido. Esto muchas veces el problema creo yo que es generacional. Muchas veces el problema es estamos en un momento en el que, bueno, pues las instituciones, las grandes corporaciones, pues tienen una mentalidad también antigua y yo creo que esto se tiene que adoptar, todos los eSports y demás, se tienen que adaptar con una mentalidad actual al lenguaje de los videojuegos, al lenguaje de la competición. Lo que has dicho antes, ¿por qué se llama eSport y demás? Porque realmente el deporte, todos los deportes, todos los colectivos del deporte es el espejo donde hay que mirarse para el tema de todos los valores que tienen los jugadores de eSport y las competiciones de eSport. El mejor espejo es el deporte, por supuesto, por todos los valores que tienes positivos, el deporte tradicional. Pero legislar eso tal cual como es un deporte tradicional, yo realmente no lo veo y creo que no se va a poder hacer. Yo quiero lanzar, Rafa. La pregunta te la voy a hacer a ti, Rafa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú crees que, vamos a llamarlo, no vamos a decir intervencionismo, pero la situación jurídica en España
donde el superior jerárquico sigue siendo el Consejo Superior de Deporte y quien marca los designios del deporte puede afectar a que los eSports no quieran convertirse en deporte por ese intervencionismo estatal? No. Indudablemente. De alguna manera, Javier me la ha confirmado. ¿Iba a hablar sobre eso? Sí, Estamos conectados. Estamos conectados. Sí, señor. Estamos como... vamos a ver, yo los contactos que he tenido con el sector, a pesar de las ventajas que el modelo deportivo en España le pueda ofrecer a los eSports, pero el empresario de eSports, el sector de los eSports, no, yo creo que mayoritariamente no quiere ser reconocido como deporte. Tenemos que tener en cuenta que el reconocimiento como deporte, entrar en el modelo deportivo que tenemos, en la estructura deportiva, conlleva una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Vamos a esbozar ligeramente algunas de las ventajas, pues acceso a subvenciones públicas, la regulación del patrocinio y ventajas fiscales para los patrocinadores, pues seguridad social, los deportistas estarían bajo el amparo del Real Decreto 1006/85 al que ha hecho alusión Kepa, en fin, una serie de ventajas que podrían ser interesantes. Pero ¿cuál es el gran problema? Que de ese reconocimiento se deduce un importante intervencionismo público de las administraciones. Ahí es donde está, creo yo, el caballo de batalla, ¿no? Entonces, desde el sector empresarial de los eSports hay un recelo y de hecho el tema se mira desde lejos, no se quiere ni tocar, porque desde el momento que los eSports participen de las características comunes de los demás deportes, pues ellos mismos perderían probablemente mucho de la libertad de autorregulación que tiene o del mecanismo o el funcionamiento actual de los eSports, ¿no? Entonces yo creo que la clave, el matiz, al sector no le preocupa cumplir o no las características propias de lo que es deporte o no. El sector yo creo que piensa más bien en seguir como está y en todo caso con algunos retoques como han hecho en Francia, como posiblemente han hecho en Francia. ¿Vale? Yo, por andar un poco más y sobre todo estoy muy de acuerdo con las intervenciones de mis colegas de la mesa, al final es lo que dice Javier, ¿no? Si alguien en España de repente dice, no, los eSports son deporte y a partir de ahora se aplicará la ley del deporte con todos sus condicionantes de que esto tiene que estar estructurado en federaciones autonómicas y nacionales, donde estos tienen que votar, donde los que quieran participar ya no van a ser SLs, sino que van a tener que ser clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al final lo que va a pasar es que el desarrollador va a decir, bueno, pues no doy licencia para que esto se juegue en España y ya se jugará en Francia. Y ya está. Ya está, porque al final el mundo de los eSports digamos que yo creo que se identifica más con el mundo del entretenimiento, es decir, es más Netflix que fútbol, ¿vale? Y número se mueve por los parámetros de la libertad de empresa, no por los parámetros deportivos, aunque yo creo que sí que hay cosas que a los eSports interesa fijarse en el deporte, pues sobre todo para mejorar cuestiones de integridad en la competición, etcétera, porque al fin y al cabo pues el deporte lleva organizándose 150 años y bueno, hay muchas cosas que están anquilosadas, son atrasadas y se podrían evidentemente mejorar, pero hay otras cosas que en cambio pues que sí que se hacen bien y yo creo que algunas cosas de hecho se están mejorando, ¿no? Pues por ejemplo temas de amaños de partidos, que también los hay, temas de dopaje, pues hay coaliciones internacionales, etcétera. Pues hay cuestiones de las que yo creo que sí se pueden aprender, pero yo creo que no podemos encajarlos en la estructura deportiva. Claro, por favor. Hay otra cosa muy, muy interesante que habéis dicho, el tema de, por ejemplo, acceder o poder acceder a ayudas, subvenciones y demás.
Nosotros hemos encontrado, pues hace unos 3, 4 años, desde el gobierno, sacando pliegos para ayudas al sector de los videojuegos. Y cuando tú mirabas ese pliego, veías que habían hecho un pliego exactamente igual al mercado del cine, a la industria del cine, pero donde ponía cine, ponían videojuegos. Y evidentemente, voy a lo que he dicho antes, hay que adaptarse al lenguaje actual de los jóvenes. Hay que hablar el idioma de los videojuegos, hay que hablar el idioma de los eSports, hay que hablar este idioma. Y la verdad es que resulta bastante ridículo, como ves, como una institución, pues saca una ayuda, era una cantidad bastante importante, para el sector de los videojuegos, pero sin tener ni idea del idioma de los videojuegos. O sea, era un sinsentido y sin conocer cómo se produce, cómo se desarrolla un videojuego y las fases de desarrollo de un videojuego. Y ellos dijeron, bueno, como el cine, ¿no? Tiene que tener su propio lenguaje del videojuego. Es una industria potente, una industria que está facturando 1.700 millones de euros en España y una industria donde hay que apostar por ella, desde la institución evidentemente, pero hay que conocerla. Y esto está pasando y esto es imparable. Ahí los chicos y las chicas hoy en día ni ven la televisión, ni escuchan la radio, ni leen la prensa, pero están totalmente informados, están totalmente puestos al día a través de sus redes, a través de, pues bueno, de sus medios tradicionales, o sea, a sus medios que para ellos son tradicionales, y esto es así, esto es imparable, y hay que adaptarse, y evidentemente el gobierno y las instituciones pues tienen que apoyar a esto y tienen que actualizarse. Aquí hay un señor que quiere hacer una pregunta. El micro. Gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntar, en relación con lo que acabáis de comentar, de que a pesar de que los eSports apuestan por la libertad y la no regulación, habéis dicho que hay ciertos problemas comunes con el deporte que podrían encontrar soluciones que se dan en el deporte. Y os quería preguntar, desde el total desconocimiento, supongo que habrá situaciones que se parecen al dopaje y a los amaños y que serán susceptibles de producirse ahí, me refiero al hackeo, ¿no? Es decir, el que hace trampas, de alguna forma, hackeando, que no sé si es posible, estoy diciendo un disparate, el videojuego, y cómo se dan esas situaciones y qué respuestas está dando la industria del eSports a ese tipo de situaciones. Vale. ¿Quieres responder? Yo, sí, bueno, si quieres empiezo yo. Venga, por favor. No, sí que hay, efectivamente, hay dopaje tecnológico, match fixing tecnológico, sobre todo en las competiciones en las que se juegan online, ¿vale? Porque tú tienes que tener unos determinados requisitos, es decir, tu ordenador, tú tienes que tener unos determinados requisitos, y si tú lo tienes hackeado de manera que tú llegues un poquito antes que el otro, eso te puede servir para ganar. Entonces, hay ese tipo de, digamos, dopaje tecnológico, por llamarle de alguna manera, etcétera. Y bueno, ahí las que sancionan, pues, son los organizadores. Perdón, son el organizador de la competición, pues, normalmente tiene un reglamento sancionador e imponen la sanción. En las competiciones principales a nivel mundial no son online, son presenciales. Las grandes competiciones a nivel donde hay a lo mejor premios de 2 millones, 3 millones de euros son todas presenciales, todas con los mismos periféricos, con los mismos con los mismos equipamientos, y entonces claro, ese momento es imposible. El tema de amaño y demás, por supuesto, es que, como hemos dicho antes, es un reflejo del deporte también, y en la parte negativa también. Y eso sí que ha habido casos y demás, pero bueno, aquí en España no tengo yo conocimiento de que haya habido ese momento, porque también ahora mismo en España las competiciones que tenemos no hay grandes cantidades de premio económico, las nacionales. No tenemos grandes cantidades. Nosotros, por ejemplo, en Gamepoli son unos 32.000 euros total, repartida en todas las competiciones. Después competiciones, otras competiciones internacionales, nacionales potentes, los premios económicos no distan mucho más de eso. No son grandes premios económicos donde la picardía, ¿no? Y siempre está ahí cerca, pero
En las competiciones grandes, en las competiciones donde hay grandes premios metálicos, son presenciales. Y entonces todo ese tipo de problemas se erradican directamente. Ha habido casos en Asia, sí que ha habido casos en Corea donde han suspendido a algún jugador de por vida, incluso han llegado a suspender a un equipo entero. Competiciones online, ¿no? Sí. En online sí que puede pasar, pero en la presencial es que es imposible, porque los ordenadores están regidos por el publicador, por la organización y demás, que no pueden intervenir de ellos de ninguna forma. Os traslado una reflexión que hace nuestro querido Vicente Jabaloye, de nuevo, que para mí también es un lujazo que nos siga. Nos dice: el COI pone en marcha su primera competición oficial de eSport con 5 deportes previos a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué opináis? Bueno, Rafa, si quieres tú. Sí. No, es que a mí al final lo que me da la impresión es que digamos que los eSports no se quieren acercar al deporte, pero el deporte se quiere acercar a los eSports. Es decir, los quiere acoger porque ha visto que hay muchos fans, hay una cantidad enorme de jóvenes que apuestan por esto y por lo tanto pues, es una manera de crecimiento del negocio y número dos, pues hay mucho dinero, como bien ha dicho Javier, ¿no? Yo creo que ese es más o menos el problema, ¿no? El COI intenta atraer a los eSports, pero los eSports dicen: déjame tranquilo que yo ya estoy bien como estoy. Bueno, Kepa lo dice un poco más diplomático y desde la perspectiva, yo voy a ser más directo. A mí no me gusta absolutamente nada. La Carta Olímpica pues habla de deporte y de deporte olímpico. ¿Los eSports lo son? Pues yo creo que no. Entonces, ¿qué inquietud tiene el Comité Olímpico Internacional para acercarse a los eSports? Pues me llevan a mal pensar, ¿no? Intereses económicos, intereses de cualquier otro tipo, ¿no? Pero si el COI lo que tiene que difundir son los valores del movimiento olímpico, los valores que creó Pierre de Coubertin cuando fundó el movimiento olímpico, pues evidentemente el tiempo ha evolucionado muchísimo y las cosas cambian, ¿no? Pero tanto como para acercarse a los eSports, pues yo la verdad es que no lo comparto. Yo, ante la evidente falta de respuesta y de que se mojen algunos de nuestros ponentes, si son o no lo son, no si pueden ser o no si pueden ser, o si no deberían ser o no deberían ser, os traslado una reflexión que nos hace un compañero que está en la producción del evento y nos dice: ¿podrían ser los eSports un complemento o una herramienta para el deporte físico? Es decir, imaginaros, algo que Javier sabe que yo tenía en mente hace tiempo y al final no se pudo hacer con el COVID, utilizar, por ejemplo, el FIFA para darle conocimientos tácticos a los nenes y sea una herramienta dentro de... Es que hace ya muchos años Fernando Alonso conocía los circuitos de la Fórmula 1, digamos que los repasaba en el videojuego de la Fórmula 1. Sí, eso se llaman sí. No, creo que es así. Sí. Hay la parte de racing de los eSports y bueno, que se hacen competiciones también bastante potentes y marcas como Mafre apuestan por ello y hacen grandes inversiones para acercarse a este público. Y también yo creo que la pregunta va más enfocada a los Serious Games. ¿Iría más enfocada o...? Sí. Evidentemente los videojuegos son una herramienta pues para cualquier cosa. Hay un concepto que se llama los Serious Games y son videojuegos que se dedican y se hacen para enseñar cosas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa pues hemos desarrollado videojuegos desde la mano de Unicaja y Fundación Unicaja y es un videojuego para enseñar educación financiera a chicos y a chicas. Es un videojuego para enseñar educación financiera y conceptos financieros. Después hemos desarrollado otro videojuego con Anco Iberia, que es una división de una empresa internacional y también nos hizo un encargo pues para desarrollar un videojuego para enseñar matemáticas y lengua a través de un videojuego. Esos son los que son los conceptos de Serious Game. No sé si lo ha enfocado la pregunta el compañero como la parte de Serious Game. Nos dice que podrían unirse académicamente
ambas disciplinas. Por supuesto. Es que además yo pienso y soy un convencido. Además, bueno, hemos estado desarrollando durante 2 años este producto y además un producto que ha dado un retorno muy importante y una satisfacción en el alumno y en los profesores muy positiva. Y también otra cosa que se utiliza en los videojuegos también para hacer deporte físico. Nintendo también se ha acercado mucho desde que sacó la Wii. Sacó la Wii, que además lo que hizo también fue hacerlo llegar a otro público de otras edades y que a lo mejor nunca había tocado una consola, pues lo utilizó para hacer deporte físico, jugar al tenis, jugar a los bolos, jugar al golf y evidentemente nosotros también tenemos un centro deportivo dentro del campus tecnológico de BAT y estamos deseando ya que pase el tema COVID, pues para implementar mucha tecnología con VR y demás, pues para hacer deporte y un deporte, pues bueno, también con muchas métricas, con muchos sensores y que también te puedan dar lectura y utilizar la tecnología y los videojuegos para hacer deporte. Eso evidentemente, y eso es una cosa que está llegando, que ya para nosotros ya es casi como pasado, pero evidentemente esto se va a normalizar. Y también vuelvo a lo mismo de antes, el tema generacional. Los chicos y las chicas es su medio y ellos están encantados de aprender a través de un videojuego, hacer deporte a través de un videojuego y gamificar la experiencia de aprender y de hacer deporte. Son maravillosos. Yo a nuestro especialista en Derecho Deportivo le quiero trasladar una pregunta y a Javier también, que me consta que le preocupa a organizaciones tan potentes como la NBA y federaciones internacionales, que es que se ha detectado que la gente joven, los chicos, ya no juegan al fútbol en la plaza o al baloncesto en la cancha del barrio, juegan a videojuegos. Y sí se han hecho planes, desconozco la denominación del plan, pero en NBA creo que se hizo un plan para impulsar otra vez que los chicos volvieran al barrio a jugar y lo que decimos muchas veces, ya no vemos niños por las plazas jugando al fútbol. ¿Pensáis que el hecho de que esta nueva generación, como dice Javier, apueste más por el videojuego, puede llegar algún día, porque me lo han trasladado una pregunta, a desaparecer el deporte? Tanto no, pero afectar tanto que lo perjudique, entre comillas. Bueno, vamos a ver. Con esa pregunta tiene para otro debate, lo sé. Para otro. Simplemente traslado lo que me. Sí. Vamos a ver. Primero, yo quisiera apuntar o apuntalar la utilidad educativa de los eSports. Para mí me parece indudable como herramienta educativa, como vehículo como enseñanza, etcétera, etcétera. Se le podrían sacar muchos aspectos positivos. Con respecto a tu pregunta, evidentemente los tiempos evolucionan, ¿no? Muchos de los que estamos aquí hemos jugado en nuestras calles a la pelota y a infinidad de juegos y bueno, lo típico, ¿qué niño no tenía las rodillas con heridas, ¿no? Y eso hoy día pues prácticamente ha desaparecido. Pero la pregunta es, ¿ha desaparecido por los videojuegos o por los eSports? Pues yo creo que no, ¿no? Porque los tiempos han cambiado. Los eSports se están introduciendo en nuestra sociedad como un elemento del avance tecnológico y de la evolución de nuestros tiempos. Evidentemente hace 30 o 40 años, pues hablar de los eSports era hablar de, no sé, de las galaxias, ¿no? Entonces, yo insisto, yo valoro los eSports como elemento educador y tan solo que yo soy consciente de que el sector de los eSports está muy sensibilizado y está trabajando para desterrar ese aspecto, es la imagen probablemente falsa que se proyecta de los eSports en cuanto al sedentarismo que en algunos chavales pues se percibe. Eso quizás pues sea, yo desde mi punto de vista y como padre que soy, creo que se le debería de enfocar a una mala alimentación, a una mala educación por parte de los padres, de sus progenitores, de que ese niño no puede estar
todas 5 o 6 horas sentado delante de un ordenador jugando a videojuegos, más que al hecho de los eSports, ¿no? No obstante, me consta que el sector se preocupa muchísimo por ese tema y de hecho me ha gustado mucho en el vídeo, hemos visto que en vuestra empresa le dais un enfoque en cuanto a una alimentación equilibrada, una alimentación sana y un ejercicio deportivo, un ejercicio físico regular. Entonces, bueno, creo que me estoy extendiendo un poco, yendo un poco por las ramas, pero yo lo dejaría ahí, aparte de lo que queráis ampliar. Bueno, no, por mi parte poco más. Yo no creo que el deporte tradicional, ¿no? Por llamarle de alguna manera, esté en riesgo ni mucho menos. Lo que está claro es que, como bien decía Javier, ¿no? Tendrán que hablar nuestro mismo idioma, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. El deporte también se tiene que ir adaptando, ¿no? Igual que el fútbol que se juega hace 50 años no es igual que el que se juega ahora. Pues las reglas del juego van evolucionando para hacer el deporte más justo y para hacerlo también más atractivo, y quizás con esto de los eSports, pero no creo que sea necesariamente de los eSports, sino ya de todo el tema de redes sociales y demás, pues vemos, por ejemplo, que un joven que está delante de la pantalla pues tiene una atención determinada. Igual alguien no quiere estar 90 minutos delante de la pantalla viendo un partido de fútbol, igual quiere estar 30 minutos. Igual que los jóvenes ahora casi ninguno ve películas y lo que ven son series. ¿Por qué? Porque son capítulos de 30 minutos, 45, y es mucho más dinámico, y cada 45, cada minutos, cada media hora pasa algo. Pasa algo, y eso es lo que nos gusta, que pasen cosas. Igual en un partido de fútbol en 90 minutos pues no pasa nada. Pero no creo que sea, vamos, no creo que sea el fin del mundo. No creo que sea el fin del deporte, y si llega el fin del deporte no creo que vaya a ser por culpa de los videojuegos, por culpa de los eSports, desde luego. Nada, yo creo que eso no tiene ningún sentido de que vaya a desaparecer el deporte. El deporte es una actividad preciosa, maravillosa, y eso se va a mantener siempre, y además se debe de fomentar. Muchas veces vuelvo al tema generacional, y hay un gran problema con los videojuegos, pero lo que tú has dicho, con los videojuegos, con las redes sociales y con toda la pantallización que tienen nuestros hijos. Y el problema se tiene que, creo yo, que erradicar desde la base, desde la educación. ¿Por qué no queremos que nuestro hijo esté jugando durante 8 horas al fútbol? ¿Alguien quiere que su hijo esté practicando un deporte durante 8 horas? ¿Alguien quiere que esté jugando al baloncesto 8 horas? Pues, ¿cómo vamos a querer que nuestro hijo esté 8 horas jugando a un videojuego? El buen uso de los videojuegos, y desde Ivy, desde nuestra empresa siempre, nosotros abogamos por el buen uso de los videojuegos. Hay una cosa muy importante que eso muchas veces gente lo desconoce: los PEGI. ¿Podéis levantar la mano quien conozca lo que es un PEGI? ¿Bien? ¿Bien? Vale. El PEGI es la regulación que ponen los videojuegos en una parte muy importante, que los videojuegos físicos es en la parte de atrás, abajo a la derecha, y en toda la parte de abajo pone PEGI, que es un límite de edad. La recomendación que hace este publicador, este desarrollador, sobre el uso de los videojuegos. Antes, cuando nosotros íbamos a un videoclub con nuestros padres, pues nuestros padres nos decían sí, no, ni te acerques. Pues ahora, cuando le estamos dando una tablet, un móvil a nuestro hijo, le estamos haciendo elige lo que quieras y toma lo que quieras. Es un gran problema, pero un gran problema que origina en problemas graves. En otros problemas que a lo mejor no es el tema para hablar y demás, pero las redes sociales también, el uso de las redes sociales también, tienen sus PEGI, tienen sus recomendaciones de edad. Y eso muchas veces los padres no lo estamos saltando por alto. ¿Por qué? Porque es muy fácil darle el móvil al niño, darle un dispositivo y que agache la cabeza y que esté tranquilo, y que nos deje tranquilo. Esta parte de educación es muy importante, y sobre todo escuchar a profesionales. Nosotros hicimos una charla hace ya 2 años con Unicaja en Castilla y León, y cuando yo expliqué lo que era Fortnite, había un auditorio lleno. Cuando yo expliqué lo que era Fortnite, que era un juego multijugador donde estaban jugando 100 personas online, con un PEGI de 11 años, expliqué antes lo que era un PEGI, una madre horrorizada levantó la mano y dijo: Javier, perdona, ¿puedes repetir que mi hija está jugando con 99 desconocidos a un videojuego? Digo, sí, pero la culpa la tiene usted, o el desconocimiento de no saber que ese producto no es recomendado para su hijo.
Además, otra cosa positiva que hay que hacer es acompañar a nuestros hijos con estos productos. Ahora un anuncio que hay, no sé de qué compañía es, y que ya sé de qué compañía es, pero no lo voy a decir la marca. Pues bueno, pues se ve como el padre comparte con el hijo, ¿no? El hijo comparte con el padre y el hijo pues mira con admiración al padre. Eso es lo que tenemos que hacer, acompañar a nuestro hijo, educarlos, no solamente educarlo en la forma de comer, en la forma de estar, relacionarse, de cómo utilizar su contenido digital. Pero si nosotros no estamos informados y no sabemos lo que están haciendo, pues tenemos un problema. Yo solamente, que lo digo muchas veces a los padres y a las madres de nuestros alumnos, yo cuando, por ejemplo, puedo tener a un chaval, un chico, a una chica ahí sentado enfrente y yo sé lo que está haciendo. Yo sé lo que tú estás haciendo ahora mismo. Yo sé si estás en una red social, sé si estás chateando con alguien, sé si estás jugando un videojuego. Solamente de ver cómo te comportas, de tus gestos, de cómo estás manejando el móvil y demás, sé lo que estás haciendo. A ese punto creo yo que hay que llegar, de conocer la tecnología y saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos, porque es una parte muy importante y, como he dicho antes, se pueden meter en problemas graves. ¿Está en riesgo el deporte y demás? No, no está en riesgo. Evidentemente, el buen uso de los videojuegos es muy importante. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, pues combinamos para luchar contra el sedentarismo y la pantallización. ¿Vale? Porque muchas veces cuando entra en nuestra escuela, que tenemos toda la tecnología que hay en el mercado, tenemos las Play 5, o además un rincón oficial de PlayStation 5, que eso no existe, y bueno, ya sabéis que las Play 5 están más que agotadas además, tenemos VR, tenemos mucha tecnología. Pues tú, cuando entras en nuestra escuela, lo que la parte del recreo y el descanso, escuchas ruido, chicos jugando al ping-pong, chicos jugando al futbolín y divirtiéndose de una forma, pues bueno, pues que tú dices, tú entras, ¿y estoy en una escuela de videojuegos? Sí. Es la combinación de intentar inculcar otros hábitos, como nuestro restaurante, que es de comida saludable, pues otro hábito enfocado a una vida saludable y a una vida, pues, que porque te gusten los videojuegos, ame los videojuegos, ame esta industria, no tienes por qué haber una negatividad. Lo que tienes que enseñar también a tus hijos, pues, cuándo tiene que jugar, cómo tiene que jugar y a qué tiene que jugar. Porque cuando le damos un dispositivo, un móvil, le estamos dando la puerta para todo lo bueno y para todo lo malo. Yo agradezco mucho, Javier, porque me has facilitado la siguiente pregunta que le quería hacer a Kepa, como jurista y además de como especialista en Derecho Deportivo y en eSport, y a Rafa también, a los dos. Me preocupa mucho, y la gente creo que no es consciente de lo que está diciendo Javier, de la intromisión de personas, de atentar contra la intimidad de niños, del bullying y demás, y delitos que no me apetece decir aquí. Entonces, me gustaría que comentarais desde el punto de vista técnico lo que Javier decía a la hora de evitar eso, intrusión y un mal uso de los videojuegos o de los eSports, porque mucha gente aprovecha estos foros, estas partidas, para entrar y hacer cosas que no se deben, por decirlo de una forma elegante. Bueno, yo creo que aquí, más que el tema del derecho deportivo, yo creo que al final está el tema del sentido común, ¿no? Claro. Es decir, lo que decía Javier, usted tendrá que saber más o menos, sin tampoco ser un policía, qué es lo que hace su hijo, a qué juega, las repercusiones que tiene ese juego, quién puede haber detrás, si es que puede haber detrás a alguien. Pero te podía pasar lo mismo cuando eras pequeño, ibas a jugar a un campo de fútbol no sé dónde y podía haber un indeseable por ahí, pues que fuera a hacer también ese tipo de delitos, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que es un poco tener al final sentido común y bueno, al final las mismas consecuencias jurídicas serían aplicables a lo que pasa en un campo de fútbol en el barrio, no sé qué, o los niños que están jugando en una plaza y hay 4 indeseables por ahí, a los 4 indeseables que pueden estar pues detrás de sus pantallas ahí en los estos, con la única mayor riesgo de que estos que están detrás de las pantallas, pues bueno, están en un cierto anonimato que a veces les puede dar pie a hacer más cosas y a engañar más fácilmente a estos niños que pueden estar ahí jugando. Rafa, la pregunta también te la matizo. A nivel jurídico, a nivel de tipicidad o de estipular, ¿tú crees que la normativa va a tirar por especificar un tipo penal dentro del mundo de los videojuegos, o simplemente se va a coger a un tipo penal común? Porque, como decíamos antes, cuando empezó Internet, creo que hay una sentencia de Pamplona que condenó a resarcir el daño mediante un tuit en Twitter, porque era una ofensa en Twitter.
¿tú crees que también se tocará el tema de los videojuegos y a nivel jurídico podremos tener sentencias o tener normativas que regule específicamente? Es muy delicado, sé que me estoy adelantando muchísimo en el tiempo, pero como yo sé que tú eres un erudito del derecho, pues por eso te he trasladado la pregunta. Pero pregunta trasladada, complicada Bueno. de contestar. Vamos a ver, yo creo que el derecho penal, bueno, los que somos juristas, pues lo conocemos en mayor o menor medida, dependiendo de lo que nos dediquemos a su aplicación y bueno, los tipos penales están configurados como están, la tendencia es que sean tipos penales genéricos, ¿no? Y bueno, una regulación penal específica para los eSports, no sé si tu pregunta va por ahí. Yo lo veo complicado. Igual lo digo porque cuando yo me he encontrado alguna que otra vez, aunque yo, como sabéis, me dedico únicamente al derecho deportivo, pero me he encontrado algunas veces con insultos y hablando en una charla que coincidí con los chicos de la Comisaría Policial de Málaga de delitos tecnológicos, el tema de cómo resarcir el daño dentro de una red social, los insultos, el acoso, bla, bla, bla. En definitiva, como ha hecho Javier, un juego de Fortnite puede haber 100 personas y en Twitter puede haber millones. Entonces, cuando tú recibes esos insultos, por decirlo en algo más leve, ¿tú crees que el soporte o el formato afectará a lo que tú hablas de la norma, de la tipicidad común o general? Yo creo que la normativa actual penal, o sea, el derecho penal actual, da solución para el tipo penal, o sea, para el posible delito que se pueda cometer con la normativa actual. Si me permiten, no sé si contesto a ello una de las primeras pinceladas que yo aportaba. El sector con el recorrido que actualmente tiene está suficientemente maduro para regularlo. Yo me pregunto yo, ¿no? Porque claro, es como si pretendiéramos regular Internet en los años 60 o los años 70. Evidentemente era imposible, ¿no? Porque no se conocía. Pero es que además los eSports, además de plantearme esa pregunta, como el sector es tremendamente dinámico, la evolución que tiene, los posibles o los susceptibles cambios que se produzcan en su desarrollo, lo que probablemente se regule hoy, mañana ya quede obsoleto. Entonces, yo creo que la regulación sancionadora va a tender por la generalidad, principalmente. Lo digo y no quiero monopolizar porque los ponentes son ellos, yo soy solo el moderador. Lo digo por el carácter coercitivo de la norma. Porque la gente, igual que en Twitter, no tiene, lo que ha dicho Kepa, tiene un anonimato y suelta a mucha gente lo que quiere. A lo mejor yo sí me he encontrado casos de gente que dice, pero eso ha sido en Facebook. Pero eso ha sido en el Fortnite. Como diciendo, para la gente normal, bueno, eso es lo que pasa en Facebook, se queda en Facebook. Claro, me refiero a educar a la gente a que eso también es un delito. Donde voy es que la gente piensa que no es un delito porque como es en Facebook, puedo decir lo que me da. Sí. Yo con eso soy un poco talibán y soy a lo mejor un poco radical. Yo pienso que deberíamos de llegar al punto, porque además tecnológicamente se puede, cuando tú quieres sacarte una red social y demás, pues una firma electrónica. Tu firma electrónica, como cualquier documentación oficial que tú firmas, y bueno, y hoy en día cualquier delito cibernético, nacional y demás, se localiza quién es y demás en 3 segundos. Sabe quién es y demás. Eso no, salvo si hay un hacker detrás que tenga a lo mejor repetidores y bueno, pero que eso es otro tema. Yo, por ejemplo, el regular las redes sociales creo que eso es imprescindible. Yo creo que no se puede permitir. Y aquí, bueno, yo evidentemente abogo porque esto es un país evidentemente libre, que todo el mundo puede hablar y opinar, pero hasta cierto punto, creo yo. Hasta cierto punto. Y si tú eres capaz de decir una cosa a través de una red social,
tú tienes que después ser capaz de responsabilizarte de lo que has dicho. Es lo que pienso. Y tecnológicamente hoy en día se puede. Y pienso yo que ese momento tendrá que llegar para regular y para controlar. Pienso. Y no soy abogado, o sea que en esa parte es una opinión personal que creo que Entrego el testigo porque la coletilla sigue diciendo, os he dado la solución y no soy abogado. Así que ahí tenéis, señores O abogados. sea, yo creo que tanto Rafa como yo, al final, lo que queremos decir es, bueno, pregunta. Nada, perdonar. Bueno, ya estaba haciendo alguna por Sí, es que internet como hay muchas porque preguntas. antes había sido más eficaz y digo, bueno, pues ya cuando no había asistido físicamente me estabais contestando, digo, voy a hacerla por aquí. Soy Miguel Romero, del Club de Triatlón de aquí de Alaurín. Bueno, yo ya le había preguntado, ahora por internet tendrás por ahí la pregunta, era de si no pensáis que hay ya otros dueños del balón en deportes más clásicos, y a lo mejor el del balón podría ser uno de ellos, que también imponen sus propias normas, ¿no? O sus propias formas de hacer las cosas. Son varias preguntas, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, lo que estáis hablando de regularlo, pues no sé qué pensáis, pero creo que sería necesario no solo por regularlo a nivel deportivo, sino por regularlo para lo que habláis de la protección de las personas. Y sobre todo porque porque como hay mucho dinero por detrás, como habéis hablado al principio, se puede llegar a abusar de ciertas personas en hacerlas dedicarse con unas jornadas no de 8 horas, incluso de más, y estarían desprotegidos en ese caso, ¿no? Legalmente. Y por último es una pregunta para Javier, ya le habéis tocado también el tema un poco, y era en función de los deportes que son un híbrido entre eSport y deporte en sí, como por ejemplo son las plataformas de ciclismo. Bueno, yo, como ya he dicho, soy del triatlón, donde se están organizando ligas, donde incluso hay deportistas profesionales que están participando en algunos eventos, y en el caso del triatlón se están organizando también en Inglaterra y en otros sitios cosas muy atractivas, y no sé si se va a incluir dentro, o si está incluido dentro del eSport, o se va a incluir. Aprovecho la coletilla para decir que nosotros desde el club también organizamos una de estas ligas. Venga, muchas gracias. Bueno, pues sobre todo cuando dices de si se podrá catalogar como eSport y demás, yo cuando analizo, porque muchas veces se crean publicadores y demás y desarrolladores hacen juegos y dicen, este juego está enfocado para los eSport. Los eSport, la categoría de eSport y demás deportes electrónicos, lo que hacen no hay ninguna marca, no hay ningún organismo que diga este juego va a ser eSport. Es la comunidad. Es la comunidad la que hace que se eleve ese producto y que pidan competiciones de ese juego, y hay juegos que están diseñados especialmente desde el principio para eso y después no llegan a ser considerados como eSport. Hay muchísimos casos. Y bueno, y te invito además que me cuentes más en otro momento cuando tú quieras sobre lo que estás haciendo, la actividad esta de mezclar el tema online, físico y demás, y que me lo... Sí, te comentaba que de hecho hemos hecho alguna exhibición ya en colaboración con una empresa privada de cómo es este tipo de eventos y cómo son esas ligas. Entonces, es interesante y es que es un híbrido entre el deporte, porque hay un esfuerzo físico, y el eSport, porque hay un componente de competición, ¿no? Hay un componente electrónico de por medio. Le faltaría a lo mejor desarrollar, creo que las marcas no han desarrollado todavía la parte táctica y más táctica, sobre todo, que se da en los eSport y en los eSport tradicionales, y no se está dando en estos de la bici. Venga, muchas gracias. Te voy a dar un consejo con Javier. No le cuentes historias que te hace caso. Y al final la ejecuta. Claro, no, te lo digo porque yo ya llevo un par de años conociéndolo un poco más, pero le he contado unas cuantas historias y el tío te hace caso. Y después te dice, pues lo hacemos. Entonces, cuidado, como se suele decir, cuidado con lo que sueñas, con lo que deseas con Javier, porque te lo hace realidad, que lo sepas. Por lo menos escucharte y que nos cuente y demás, pues encantadísimo. Si podemos ayudar, colaborar o trabajar, pues de lujo. Muy bien, muchas gracias. Mientras llega el micrófono a su sitio. Sí, no, es que quería apuntar, ¿has dicho Miguel o Manuel? Miguel, primero, soy también triatleta y creo que sé de lo que estás hablando. Yo, en mi opinión, eso es deporte, eso es ciclismo. Lo que pasa utilizando una herramienta tecnológica, pero para mí eso es ciclismo.
O sea, si estamos hablando de lo que yo creo que estamos hablando, pues no hacer publicidad en público. Si acaso ahora cuando terminemos lo comentamos. Pero yo creo que es ciclismo lo único que estás utilizando un medio Sí, electrónico. a colación. Ah, bueno, ya sí, ya esa es la... Claro, entonces tú es que eres un pro, tú eres ya... Para que veáis el nivel de organización que tiene el Ayuntamiento de la Lorien de la Torre, que nos pone a niños jugando al fútbol fuera para demostrar que aquí se juega al fútbol. Claro, aquí el Ayuntamiento dice que no se juega al fútbol, pues nos pone niños jugando al fútbol, sin problema. No, bueno, mi pregunta más que una pregunta bueno, es a colación de lo que ha dicho el asistente. Yo, además de abogado, soy ciclista, bueno, aficionado, pero claro, a través de las plataformas yo puedo subir el Tourmalet. O sea, yo estoy haciendo el mismo deporte subiendo el Tourmalet, que lo he subido personalmente, o sea, allí en Francia, en Pirineo, que a través de una aplicación, Vale, porque eso no es deporte. totalmente. Ya sé qué aplicación dice y que el rulo, ¿no? Claro, El rulo Es que- la diferencia. Claro, pero la diferencia, pero al fin y al cabo estoy subiendo el Tourmalet. Totalmente. Quizá en Fortnite, pues bueno, la percepción no pueda ser de un deporte, pero es nuestra percepción, porque ese chico, como hemos visto un centro de alto rendimiento. Ujú, Muy bien, no está en Sierra Nevada, está en Teatino. Pero ahí hay una preparación muy específica. ujú, Yo no totalmente. entiendo que son deportistas. Ujú. Yo entiendo que hay un vacío ahí, que no lo queramos ver. Bueno, quizá. Pero yo pienso que el futuro es de los eSports y será el deporte. Sí. Bueno, Bueno, ya tenemos un compañero Bien, que bien, bien. empezamos. Bien, bien. Pero, Genial, pero genial, la genial. diferencia, si me permite apuntalar, o sea, tú con la plataforma que comentaba el compañero, subes el Tourmalet porque eres ciclista, ¿vale? Pero una persona que no haya practicado el ciclismo con un juego de eSport no sube el Tourmalet. Yo sé Claro. que estoy diciendo Es dos que- un poco Sí. disparates, ¿no? Pero Lo- que lo subes porque eres ciclista. Todo el mundo no puede subir con la plataforma. Bueno, me refiero, digo, en base al deporte, a la percepción del deporte de ciclismo. O sea, los que suben el Tourmalet en el Tour de Francia son ciclistas, son deportistas. Entonces, lo que estamos subiendo el Tourmalet Con la plataforma. a través de una aplicación, pues hombre, practicamos el deporte de ciclismo en nuestra casa, sí, muy bien. Sí. Pero yo soy el Tourmalet. Vale. Entonces no Sí. veo qué diferencia hay entre el Tour de Francia, Mikel Landa, que lo subirá este año si Dios quiere, y puede ganar un Tour de Francia, si se recupera de la lesión, o yo que lo estoy subiendo desde mi casa. Que al fin y al cabo estamos haciendo el mismo esfuerzo de profesionalizar. A ver, realmente todo el mundo está viendo aquí un potencial para acercarse a un sector que se está alejando de los deportes tradicionales. Y están utilizando los videojuegos para esto. El COI lo que está haciendo es eso, es acercarse e intentar dirigir los eSports. Y con el simple hecho de todos los patrocinadores que estaban entrando antes en deportes tradicionales están entrando ahora en deporte electrónico, cuando quieren acercarse a un público más joven. Entonces, la primera frase que hemos dicho y demás, esto se reduce un poco a un tema económico y un tema de quién es la pelota, como habéis dicho antes. Y la pelota está claro, en los casos de los deportes electrónicos, de quién es. No, ni mucho menos. Es que Javier con esa voz y dice de quién es, y dice que terminas, pues claro, nos quedamos todos diciendo, pues ya está, ya se ha acabado. Se acabó todo. Ahora viene este hombre con la voz fea y quiere cerrar la jornada. Bueno, pues no queda más que agradeceros a los tres esta mesa tan dinámica y tan participativa, que tengo que decir que esto ha echado humo, lo que pasa es que ir filtrando un poco las preguntas. Yo creo que es un tema que nos toca, los que hemos hecho antes, también nos toca de cerca, pero esto, a que más veía a los chicos del equipo de realización y demás, que hacían muchos comentarios y hacían gestos, que están más familiarizados con el tema. Y bueno, ha sido una primera piedra de toque para introducir en estas jornadas pues, el mundo de los eSports con personas, como hemos dicho, totalmente acreditadas y capaces para hablar sobre ello y que espero que sea algo que hagamos en otra ocasión y si Javi nos invita, incluso que lo hagamos en su casa, porque es un marco incomparable, no quiero hacer spam del sitio, os invito a que lo conozcáis, pero el tema es apasionante. Con esto, si no hay ninguna pregunta más,
aunque nos adelantemos al programa, yo creo que ha sido una jornada que reitero el agradecimiento a la Fundación de la Universidad de Málaga, Fundación General de la UMA, al Ayuntamiento de Albión de la Torre por esta jornada, y yo humildemente pues tengo que dar mucho las gracias de que me hayan dado la oportunidad de montarlas y de hacerlas. Mi compañero me hace gestos porque, bueno, la verdad que si me vais a perdonar que me ponga la medalla, y me la pongo como agradecimiento, no es usual este elenco de ponentes, juntarlos todos, y como decía Alberto, y la verdad es que tengo que agradecerlo tanto a la organización, pero sobre todo a ellos. Con esto damos por finalizada la jornada, y si no importa le damos un aplauso a estos ponentes que han estado